Así que vamos a caminar juntos hasta el final de todo este tiempo. Profeta, avanzamos juntos en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para saludarlos a todos. Qué bueno verlos. Algunos los veo, a otros no, pero sé que están ahí. Bueno, creo que estamos saliendo del papel del intercesor, del personaje del intercesor, para entrar en la verdadera acción de un intercesor. Esto es como que cada vez se está poniendo más emocionante. No la escuela, sino el tiempo que estamos viviendo. Amén. El título de la presentación creo que es la última por ahora, de este tiempo que iniciamos por revelación, que continuamos por revelación y que termina ahora por revelación, pero si luego Dios dispone otra cosa, estamos atentos a oír su voz. El título es la actuación de un intercesor profético en la historia. Espero no irme en título. Nada, vamos a tratar de ponerle palabras, de expresarlo de la mejor manera. He tratado de ponerle palabras a algo que el Señor fue mostrando en sueños, en oración, en intercesión. Y bueno, la pregunta mía era, y creo que la pregunta de muchos de los que estamos en la escuela, y creo que siempre el enfoque cuando vamos a asistir a una escuela, a un congreso, es que nos den un método, la mente natural siempre quiere que me dé el método para yo poder formar un equipo de intercesión, para hacer una intercesión. La mente siempre quiere métodos, pero la idea para poder ser efectivos es más bien ir descubriendo en nosotros la esencia, el carácter del intercesor profético. Eso es lo que nos va a asegurar un fruto verdadero y un fruto permanente, porque los métodos pueden funcionarnos, a algunos sí, a otros no, en un lugar puede funcionar, en otro lugar no. El método es muy variable y el método surge de la esencia, surge del carácter. Siempre va a haber una forma de llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos muestra. Siempre que Dios nos muestra algo, también nos muestra la forma de ponerlo en práctica, de poder llevarlo a cabo. Así que no te preocupes por eso. Preocupémonos en este tiempo por seguir descubriendo esa esencia, porque mientras más la descubrimos, más nos aseguramos en Él. Entonces, el título es la actuación de un intercesor profético en la historia. Voy a ir un poco rápido. Ustedes no se preocupen, van a recibir el material que van a poder después estudiar, investigar en oración, profundizarlo en oración, completarlo en oración. Así que no se preocupen, pero me gustaría que tengan una actitud y que despierten todo su espíritu para conectar con lo que acabamos de escuchar. Porque si logramos conectar algo que es tan importante, no solo en la vida del intercesor en este tiempo, en este momento, en esta escuela, vamos a hablar mucho de intercesor profético, pero es para la vida de un hijo de Dios, para la vida de un cristiano. Poder conectar todas las cosas y no llenarnos de cosas sueltas que después parecen la cartera de una mujer. No sé si todas tienen la cartera como la mía, pero la mía está llena de cosas sueltas que a veces no tienen conexión la una con la otra, pero por si las dudas las vamos metiendo ahí en la cartera porque en algún momento nos va a hacer falta. Quizás nunca la usemos o nunca terminemos sacándolo, pero siempre guardamos. Esa no es la idea aquí. La idea aquí es poder conectar, porque si conectamos, vamos a tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión de lo que Dios nos está hablando. Y está completamente conectada esta palabra con la palabra que acaba de presentar el apóstol en mi humilde expresión, ¿sí? No eleven tanto las expectativas, ustedes más bien vamos empecemos de abajo. Como intercesores proféticos tenemos una responsabilidad. Si se pueden poner la mano en el pecho, digan, tengo una responsabilidad
como un intercesor profético, tengo una responsabilidad frente a esta generación. Y el tiempo en la historia, no solamente nuestra responsabilidad es con respecto a nuestra generación, en la generación en la que nosotros como intercesores proféticos hemos sido ubicados, sino que también nuestra responsabilidad es con respecto al tiempo que estamos viviendo en la historia. No lo podemos disociar, no podemos separar. Y quiero que cuando hablemos de historia o cuando pronunciemos esa palabra historia, usted inmediatamente la relacione o la suplante con la palabra Cristo. Entonces, como intercesores proféticos tenemos una responsabilidad frente a esta generación y el tiempo en la historia, Cristo, que nos ha tocado vivir. Ahora, yo quiero hablar de la historia. Y en vez de ponerle los hechos de un intercesor profético en la historia, yo puse la actuación porque creo que la palabra actuación encierra, por lo menos en lo que he podido ver, todo lo que, o abarca un poco más de lo que nos ha tocado hacer. La palabra historia, y no voy a entrar en las definiciones humanas de la palabra historia, porque si no terminaríamos diciendo son el pasado. La palabra historia directamente nos lleva a los hechos del pasado. Si yo voy a estudiar historia, lo que estoy haciendo en lo natural es estudiar los hechos del pasado, pero eso no es el origen de la palabra historia. Yo quiero que hoy vayamos un poquito más hacia el origen de esa palabra, porque tiene mucho contenido. La palabra historia viene del griego. Perdonen si lo pronuncio mal, pero yo entiendo que es iotopía. Y a través del latín tenemos nosotros la palabra historia. Historia o la palabra iotopía deriva de otra palabra, o sea que viene más atrás, más hacia atrás de otra palabra que es un poquito más corta, que es oioa, o para pronunciarlo más fácil, oída, que no es de oír, sino oída en el griego, que significa yo sé. La palabra griega oioa, oída, yo sé, se vincula con la raíz indoeuropea wei, que significa ver o conocer, presentes en la palabra griega también eidos, que significa apariencia, imagen. En esencia, la historia debería ser una actividad de todos dedicada a desarrollar la capacidad de ver, estamos viendo el origen, estamos viendo la esencia, estamos viendo de dónde nace esa palabra historia. En esencia, la historia debería ser una actividad de todos, dedicada a desarrollar la capacidad de ver, de rastrear huellas, de descifrar el territorio y adquirir nuestro alimento vital. ¿Cuál es ese alimento vital? El conocimiento. Mejor todavía, podemos decir que es una disciplina orientada a lograr el acceso al entendimiento, a la inteligencia. Fíjense todo lo que contiene esta palabra que nosotros directamente decíamos historia, los hechos del pasado. No tienen nada que ver. La palabra historia tiene un origen claro, su origen deriva del griego, dijimos recién, y también, si vamos un poquito más atrás, deriva de otra palabra que se llama iotopei, que significa inquirir, preguntar, investigar. Historiador es el que sabe o es capaz de juzgar y de atestiguar algo. O sea, el que hace historia es el que sabe o es capaz de juzgar o de atestiguar algo. Tengan paciencia porque vamos a llegar a algún lugar. Historia puede ser una narrativa, un relato, un registro cronológico de hechos para observar su desarrollo. Y anoten esa palabra desarrollo, anótenla para luego identificarla en el bosquejo.
Como intercesores proféticos tenemos una asignación y esa asignación es hacer historia. La parte, por lo menos, de esta historia que se nos asignó. O sea que no, a vos, a mí, a nosotros se nos ha asignado una parte que debemos hacer y esa parte es una parte de la historia. Debemos dejar de ser, y esta es la parte polémica que hablaba el pastor Dan, porque le dije más o menos lo que quería hablar, pero no hacer historia es ser antihistoria, o para ser más correcto, es ser ahistóricos, fabuleros y fenómenos. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ninguno de esos títulos en nuestras vidas, ni mucho menos ninguna de esas asignaciones o funciones. Pero cuando yo no tomo mi lugar, cuando yo no tengo mi actuación en la historia, lo que estoy haciendo es ser ahistórico. Me vuelvo fabulero y me vuelvo un fenómeno. Vamos a ver más o menos qué significa todo esto. Significa que debemos dejar de ser incongruentes, inventores de historias y aquellos que siempre quieren sobresalir. Son las definiciones de ahistórico, fabulero y fenómeno. Incongruentes, ahistóricos, fabuleros, inventores de historia, de eso nos habló un poco el apóstol bastante recién, y fenómenos, aquellos que siempre quieren sobresalir. Esta palabra fenómeno nace creo que varios de los que estamos aquí podemos participar de una escuela se me fue el nombre, en Chascomús, en donde estuvo el apóstol Naidu, Tamu Naidu, iba a decir al revés, y donde él habló de que la iglesia tiene que salir, dejar de ser un fenómeno para empezar a ser sobrenatural. Y ser un fenómeno es que la iglesia siempre quiso sobresalir ella en el ámbito, quiso ser protagonista ella en el ámbito. Entonces empezó a darle riendas sueltas a un montón de manifestaciones, a todo lo que sentía. Y mientras nos mantengamos en esa posición, en ese ámbito donde queremos sobresalir, no vamos a poder ser sobrenaturales. Entonces necesitamos dejar de ser incongruentes, necesitamos dejar de inventar nuestras propias historias y necesitamos dejar de lado el deseo de sobresalir para poder tener una actuación verdadera. Ahistórico significa que no concuerda con los hechos históricos, que es ajeno a la historia o no establece una relación con ella. Dijimos que cada vez que nombremos historia, usted ponga Cristo, que está al margen de la historia. Eso significa ser ahistórico. Historia es lo verdadero. Historia es lo histórico, historia es lo certero. Y su antónimo, el antónimo de historia, es fábula. Fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Algo fabuloso es algo mítico, legendario, quimérico, ficticio, fantástico, inverosímil, irreal, fingido, imaginado, mediocre, deficiente. Histórico es algo verdadero y es algo certero. Lo histórico es abundante, es excesivo, pero en el buen sentido de la palabra. Es extraordinario, es excelente, es maravilloso, es estupendo, magnífico. Estoy dando todas definiciones del diccionario. Al contrario, la fábula es el relato falso o inventado, un cuento, una leyenda, una quimera, una alegoría, una narración, un relato, una parábola, un chisme, una patraña, habladuría o rumor. Fábula es inventar historias. Quien no tiene una actuación en la historia, lo que va a hacer es inventar, vivir de fábulas.
Y en esto es donde quiero hacer hincapié, porque el apóstol Pablo advierte el peligro de las fábulas. Lo podemos ver en Timoteo, por lo menos yo lo encontré en 5 expresiones del apóstol Pablo, en donde dice en primera de Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acorrean disputas, más bien que edificación de Dios. Fíjense lo que provocan las fábulas, el no ser parte de la historia, el no ser parte de Cristo, de lo que Cristo está haciendo. Cuando hay fábulas, se generan disputas y no hay edificación de Dios, porque la edificación de Dios, en Timoteo 1:4, es por fe. Primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para una vida verdadera, para hacer una historia verdadera. En segunda de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Wow, este me impactó la conexión que tiene con lo que acabamos de oír. No nos hemos porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea que la venida del Señor Jesucristo y su poder no se darán a conocer por fábulas, sino por una historia real, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Recuerdan la definición de historia? Yo vi, ¿sí? Manténganla presente, ¿la anotaron? Yo sé, pero también es ver. Yo vi, yo conocí. Seguimos. En intercesión, y esto es fundamental, no hay lugar para la imaginación. No hay lugar para la imaginación propia. No hay lugar para las historias personales. No hay lugar para los héroes individuales. Nosotros somos parte de una historia y tenemos que actuar conforme a esa historia. Un intercesor, en intercesión solo hay una historia y esa historia es Cristo. Solo hay una medida, solo hay un héroe. El intercesor trabaja para llevar todo en oración a esa medida. O como decía el apóstol recién, para traer a todas las cosas esa medida, para ajustar una cosa con otra. El intercesor trabaja para ajustar todo a esa medida. El intercesor profético ve y luego gestiona de acuerdo a lo que ve. Ahora, en la clase pasada entendimos que Jesucristo como intercesor es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que es que Él sea un mediador, en dónde nos situó Él. Jesucristo es el único mediador, es el único en el que podemos estar en medio. ¿Saben qué significa eso? Que Él medió por nosotros, pero no solamente fue nuestra conexión con el Padre, sino que para que esa conexión se diera, para que esa conexión se llevara a cabo, nos puso en el medio de Él, en su centro. Eso significa que Él intercede por nosotros. Es como una verdad presente, no es como es una verdad presente. Él nos puso en su medio, Él nos puso en su centro. Y es muy curioso, pero hay un pasaje de la Escritura que describe la medida o el espacio que Él tiene.
Jesús habla del tamaño de su medida en donde todos podemos entrar en Juan 14:2, y voy a leer la versión TLAD, que dice así: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Cuando Él fue a preparar un lugar, una medida, hay una medida y un lugar que fue asignado para nosotros en su centro, en su medio, en Él. Entonces podemos decir, de acuerdo a esta palabra, que vivimos en medio de Él. Y este es el lugar del intercesor, esta es la posición del intercesor. Es en el que Dios encuentra todas las medidas y la exactitud de una vida que puede contenerlo a Él. Cuando yo estoy en su centro, cuando yo estoy en su medio, en el centro de Cristo, es ahí donde Dios encuentra todas las medidas necesarias y la exactitud necesaria en esa vida que me ha sido dada, en esa medida que me ha sido dada. Yo ahora formo parte de una medida y una porción de Cristo de la cual yo soy parte. ¿Me van siguiendo? Usen la imaginación original para esto. Activen la memoria espiritual, porque al habernos puesto en el medio, ahora nosotros somos una parte de Él, una medida. Y cuando nosotros oramos desde esa medida responde a todo lo que Dios pide de nosotros o a todo lo que nosotros pedimos a Dios. ¿Se entiende cómo cambia un intercesor que está en Cristo y un intercesor que está fuera de Cristo? La intercesión cambia. Un intercesor que está en Cristo responde a la medida y a la exactitud de lo que Dios demanda. Un intercesor que no está en Cristo estará pidiendo cosas que no sabe que ya le han sido dadas, estará pidiendo cualquier cosa, estará imaginándose o pidiendo de acuerdo a sus necesidades, a sus medidas, a lo que necesita. Cuando una generación vive por esta realidad de estar en Él, responderá a toda la demanda de Dios para derramar su bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y todo lo que vamos a hablar tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo y cómo lo vamos a utilizar en medio del contexto que nosotros estamos viviendo. Si yo estoy en el medio de Cristo, yo tengo una medida. Esa medida es la que mi contexto histórico necesita. Esa es la medida de Dios en Cristo que el contexto histórico en el que he sido puesto necesita. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo no es estar pidiendo. Y cuando hablamos de medida, hablamos de todo lo que comprende Cristo o de todo lo que es el universo Cristo, como nos está enseñando el apóstol, como estamos empezando a ver. Cuando pedimos una medida eh, de perdón, cuando pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, y la intercesión que nace del medio de Cristo cambia, está expresando esa medida, no la está pidiendo. ¿No? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando el intercesor está en el medio de Cristo, tiene la medida de perdón, tiene una medida de humillación, tiene una medida de salvación. No lo tenemos todo porque somos parte de un cuerpo, pero hay una medida que se va revelando en cada uno de nosotros para completar el todo de Cristo. O sea que cuando esa medida esté completa, va a haber una plena manifestación de todo lo que Cristo es. No se vayan, síganme. Estoy tratando de poner las palabras justas a lo que he podido ver en el Espíritu. Toda historia, toda historia, no solo la que estamos viviendo nosotros hoy, sino que toda historia tiene guerras, tiene luchas, tiene confrontaciones,
enfrenta diferentes situaciones opositoras a la historia, a la vida que vive esa historia. Y en esta historia, esta vida es una vida de fe. Entonces, los que vamos a enfrentar esta historia, los guerreros que vamos a enfrentar esta historia, deben estar preparados y bien armados para defender esta vida. O sea, lo primero que un guerrero, un intercesor necesita tener es bien asegurada su posición, estar en medio de él, porque si estamos en medio de él, tenemos la medida justa que la historia necesita. Cuando una temporada llega, como la que estamos transitando hoy, no respeta títulos, no respeta ni títulos, ni nombres, ni posiciones sociales. O sea, cuando una historia, una temporada como la que hoy nosotros estamos viviendo, de pandemia, de aislamiento social y todo lo que eso conlleva, hermanos, abramos nuestros ojos porque este panorama un intercesor lo tiene que tener súper claro. Tenemos que tener claro el panorama, el contexto histórico para entender que la medida que se nos ha sido dada es exacta al contexto histórico que me ha tocado vivir. Si yo no activo esa medida, no voy a poder ser efectivo como un intercesor, como un hijo de Dios en la historia. O sea, no voy a asumir mi responsabilidad, no voy a llevar a cabo mi gestión. Esta temporada no respeta nada. Lo único que respeta, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero quiero que en esta tarde nos demos cuenta juntos, es la inmunidad. Por eso hablaba de estar en el centro de Cristo, estar en el medio de Él. Por eso esta generación de iglesia de Cristo está entrando en un entendimiento que antes no hubo, en una medida de revelación que antes no se tuvo, que estaba reservada para nosotros. ¿Para qué? Para volvernos inmunes. Lo que estamos viendo en lo natural es una réplica de lo espiritual. Lo que ha venido sobre el mundo entero no respeta títulos ni rangos, solo respeta inmunidad. Y anoten bien, claro, esa palabra. La inmunidad, entendida así como mecanismo de defensa, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Tiene dos componentes. La defensa, que es un mecanismo innato, natural y fijo, que actúa como barrera detectando y eliminando los microorganismos patógenos que pueden causar una enfermedad. Y el otro componente, un poco más moderno, se le llama, en la evolución del sistema inmunitario. Síganme, necesito que activen todo. En la evolución, o sea que el sistema inmunitario evolucionó. Este sistema inmunitario que se adapta a cada nuevo microorganismo. Este sistema inmunitario que evolucionó tiene la capacidad de adaptarse a cada nuevo microorganismo encontrado. Se especializa en su detección y genera una memoria para posibles futuros contagios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y yo creo que ustedes ya entraron en la revelación de lo que Dios nos está mostrando. Cristo nos inmunizó. Al tener la revelación nosotros de que estamos en su medio, esa revelación despertó una memoria, como hablábamos recién, de que Cristo nos inmunizó al exponerse Él al veneno letal que causó la muerte y la venció, desarrollando en Él mismo, en Cristo mismo,
una respuesta inmunitaria defensiva y una memoria inmunitaria. Es por eso que yo necesito estar en su medio, en su centro y estar conscientes de donde yo estoy. ¿Para qué? Para tener una defensa inmunitaria y una memoria inmunitaria. Recuerden que la defensa es algo innato que ya el cuerpo de Cristo tiene, que se levanta para eliminar todo lo que se levante como una posible enfermedad. Y ahora hemos desarrollado algo más moderno, hemos evolucionado en esa revelación, la revelación ha crecido y nos hemos dado cuenta que también hay una inmunidad por la memoria que tenemos. ¿Qué coincidencia hay con lo que estamos viviendo de recordar la obra de la cruz de Cristo? O sea, cuando yo tengo presente y soy consciente de la obra, cuando una generación es consciente de la obra de Cristo, tiene en su memoria, se vuelve inmune. Y necesitamos entrar en la revelación de esa inmunidad. Esa inmunidad nos protege, esa inmunidad nos cuida, esa inmunidad nos resguarda, esa inmunidad nos defiende. No hay nada, amados, no hay nada que pueda levantarse en contra de nosotros. Este tipo de inmunidad es natural en el sentido que hablamos recién de original, no porque pertenezca a lo humano, sino porque es original, porque no está inducida por el humano. Esta inmunidad no puede ser inducida, es algo que se produce dentro del cuerpo. Somos inmunes. Y la palabra inmune tiene que ver con dispensación, con lo que nos ha sido dispensado, con lo que nos ha sido dado. Fíjense en el diccionario, después ustedes pueden, los invito a que indaguen, que busquen, que realmente hagamos historia, una historia responsable, que seamos parte de esta historia. La palabra inmune también es dispensado, exento. Exento es libre, o sea, somos libres, inatacables, inmunizados, inviolables, invulnerables, protegidos. Todo lo contrario será un intercesor débil y vulnerable. Por eso decía al principio que estamos saliendo del papel del personaje para ahora empezar a actuar, a participar de esta historia. El personaje siempre fue débil, fue vulnerable porque no tenía el conocimiento, porque no tenía la revelación de esa inmunidad, no tenía la revelación de la posición en la que estamos. Amado, entendamos la posición en la que estamos. Él nos ha puesto en su medio, en su centro. Se nos ha dispensado, se nos ha suministrado algo. Cuando se habla de suministrar, especialmente está enfocado a una medicina. Es dar, es conceder, es otorgar, es deparar, es rendir, es ceder. Lo contrario es negar y denegar. Lo contrario a lo dispensado. No se nos ha negado, se nos ha concedido. La vida, para poder vivir esta vida que hablamos recién, la vida de fe, necesitamos estar conscientes de esa inmunidad. La vida de fe es la vida profética a la que hemos sido llamados. Y es por eso que recordar lo que Dios habló será el gran estímulo y será la espada adecuada para enfrentar todo ataque a la vida. Recordar, hacer memoria de lo que Dios habló será de gran estímulo y será la espada adecuada para enfrentar todo ataque a la vida. La historia de Dios, Cristo, es una vida de fe, es una vida que se vive proféticamente y necesita el ámbito donde Dios habla. O sea, en el momento en que nosotros perdemos la conciencia de nuestra posición, perdemos también el ámbito profético. Y es otro de los peligros que el intercesor tiene, perder el ámbito,
porque cuando pierdo el ámbito, pierdo su voz, pero el intercesor tiene la responsabilidad de seguir funcionando. El profeta tiene la responsabilidad de seguir hablando, así como el carpintero hace muebles, el abogado defiende personas, o sea, el profeta tiene que seguir funcionando y seguirá funcionando. El problema es desde qué ámbito lo estamos haciendo, porque eso dará la efectividad en la historia o no. Nuestra tarea es recordar, es hacer memoria, memorizar la obra de la cruz. También detectar las señales, interpretar los tiempos, detectar los síntomas. ¿Por qué hablamos de actuación? ¿Por qué elegí la palabra actuación y no hechos? Porque esta palabra es una de las palabras más completas en cuanto a describir cómo deberíamos vivir para dejar una clara expresión en la historia. Actuación es manera de comportarse o de proceder. Actuación es hecho o conjunto de hechos. Actuación es trabajo o función. Es mi trabajo, es mi función. Es la manera de interpretar un papel. Es un acto en el que una persona se desarrolla. Es cada una de las acciones efectuadas. Es la realización de un discurso, de un anuncio hablado, etcétera. Todo eso encierra o describe la palabra actuación. Cuando hablamos de la actuación de un intercesor profético en la historia, estamos hablando de su manera de comportarse, estamos hablando de sus hechos, estamos hablando del trabajo y de la función que tiene, estamos hablando de cómo interpretó ese trabajo, esa función, estamos hablando de cómo desarrolló esa actuación, esos hechos, estamos hablando de cómo afectó cada uno de sus actos a las cosas, a las personas, a su entorno, a su contexto. Estamos hablando de cómo lo anunció. Por eso me encanta la palabra actuación más que la palabra hechos. Y esto tiene mucho que ver con Hechos de los Apóstoles. Es algo que, que está en mi corazón y que creo que Dios va a seguir arrojando luz a esto, pero creo que nosotros continuamos con los hechos de los apóstoles, pero ahora somos, son los hechos de todos, es la actuación de toda la iglesia en plenitud. Ahora la que se está expresando, la que está actuando, la que se está moviendo, la que está haciendo la historia. Esta responsabilidad está basada no en nuestras propias habilidades, sino en la vida nueva que recibimos y en que debemos vivir acorde a ella. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4, voy a leer una versión que me gusta mucho, que está traducida en el inglés solamente, o es una versión en inglés, yo usé el traductor, y dice así: si entonces has resucitado con Cristo, busca los dones más elevados del cielo, donde tu Maestro reina con poder. Entrega tu corazón a las cosas celestiales, no a las cosas pasajeras de la tierra, porque en lo que respecta a este mundo, ya estás muerto y tu verdadera vida está escondida en Cristo. Un día, Cristo, el centro secreto de nuestras vidas, se mostrará abiertamente y todos ustedes compartirán ese magnífico desarrollo. Esto describe toda la actuación que necesitamos tener. Es una recomendación, no es una recomendación, es una dirección. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos todo lo que Cristo tiene, porque eso es lo más elevado, porque es allí donde nuestro Maestro reina. Entrega tu corazón a esas cosas, no a las cosas pasajeras de la tierra. Es la actuación de un intercesor profético, porque en lo que respecta a este mundo ya estás
muerto y tu verdadera vida está escondida en Cristo. Un día Cristo, el centro secreto de nuestras vidas, se mostrará abiertamente y todos ustedes compartirán desarrollo, ese magnífico desarrollo. Y en el 5 y el 7 dice, en la medida en que tengáis que vivir en esta tierra, considerados muertos a los contactos mundanos, no tengáis nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión incontrolada, los malos deseos y la codicia por los bienes ajenos, que por último recuerda, es un pecado tan grave como la idolatría. Precisamente por estas cosas cae la santa ira de Dios sobre los que se niegan a obedecerle. Y nunca olvides que tuviste tu parte en estas cosas horribles cuando viviste esa vieja vida. Este pasaje de la Escritura describe nuestra actuación, cómo nosotros debemos comportarnos y cómo debemos mantenernos. Podemos decir que la actuación de un intercesor profético es su manera de proceder. Podemos decir que la actuación de un intercesor profético es su manera de proceder. Los hechos que realiza, el efecto de su sustancia sobre las cosas y sobre el tiempo, la manera de interpretar su trabajo, su función, el desarrollo en cada una de sus acciones o la diligencia con la que efectúa cada procedimiento. Esa palabra procedimiento son las fases que se atraviesan hasta llegar al producto final. Avance o el avance hacia el destino. El avance hacia adelante en el transcurso del tiempo, como las acciones que efectúa un juez que incluye también el acto de hablar. Y esto lo vemos o lo podemos ver, personificar en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2, en la versión PDT, que dice, ¿acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Y tómese esa palabra juzgar como ajustar. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestra actuación, con nuestro proceder, con los hechos, con el efecto que esa sustancia tiene sobre las cosas, sobre el tiempo, con la manera de nosotros interpretar nuestra función, de desarrollarnos, la manera de avanzar en cada paso, estamos haciendo el trabajo de un juez. Todo lo que hacemos ajusta a las cosas, ajusta a las personas a la verdad de Dios, a la vida de Dios. Nuestro proceder es como la vida de un juez. Somos capaces de resolver. Nuestro proceder resuelve los asuntos cotidianos. Y acá la pregunta es, ¿acaso ustedes no saben que el destino de ustedes es juzgar a todo el mundo? O sea, que van a resolver todo tipo de problemas. Incluso también van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo no saben ustedes que su proceder termina juzgando? Por eso el apóstol fue tan claro cuando dijo que Dios no envía juicio a la tierra. Son nuestras acciones, es nuestro proceder, es nuestra manera de actuar en la historia la que juzga toda la creación. Y dijimos, llámese juzgar, a reunir todas las cosas al centro, todo lo que quiera ser reunido, todo lo que quiera ser ajustado, todo lo que quiera obedecer a esa acción, a esa atracción. Vamos a resolver situaciones mucho más significativas que las que estamos viviendo hoy. Y con eso quiero decir que lo que estamos viviendo hoy es fácil,
al respecto de del poder que nos ha sido dado, que va a juzgar a todo el mundo, que va a juzgar hasta los ángeles. Vamos a desarrollar rápidamente cada uno de los puntos. Yo lo separé en puntos a este párrafo que armé. Lo desaparé, lo traté de diagramarlo en puntos, y el primer punto es: la actuación de un intercesor es su proceder en el tiempo. El proceder en el tiempo es tener un origen o principio en un lugar para expresarse. Cuando yo tengo un origen, cuando yo soy consciente de que tengo un origen, un principio, también puedo ser consciente de que me ha sido dado un lugar para expresarme. Es iniciar en el tiempo una serie de acciones ordenadas según lo acordado o dispuesto, según lo preparado, señalado o planeado. O sea que nuestro proceder no está a la deriva, sino que lo primero que se le revela a un intercesor para que pueda actuar en la historia es su origen, es su principio, porque eso demarca un lugar, una medida para expresar. Luego es iniciar en el tiempo una serie de acciones ordenadas según a eso que se acordó, según al pacto en el que inició. Segunda de Corintios 3:6 en la versión NBI. Dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí tenemos uno de los puntos. ¿Para qué? ¿Para qué y cuál es nuestro proceder? Servir, para ser servidores, de acuerdo al pacto en el que hemos sido señalados, preparados y acordados. Romanos 8:28, la versión DHH, dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y Efesios 2:10 NBI: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ¿qué es lo que se planeó? Que seamos servidores. ¿En qué contexto? De un nuevo pacto. Para esto, Dios dispuso todas las cosas en acuerdo con su propósito. Y también ese disponer de todas las cosas es para que hagamos, para que nuestros hechos sean buenas obras. Estos tres pasajes describen perfectamente el proceder en el tiempo de un intercesor profético. Dos, son los hechos que realiza. Desde el primero hasta el último. La actuación del intercesor profético son los hechos que realiza, desde el primero hasta el último, y todo lo que tiene que ver con su gestión y la administración del poder que se le ha dado. También el efecto en su vida, en su nación y alrededores. Primera de Crónicas 29:29 dice: todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos. O sea, todo fue registrado, los hechos desde el primero hasta el último. ¿Qué comprende nuestra actuación? Nuestros hechos desde el primero hasta el último. Todo es registrado, todo lo que tiene que ver con lo que nos ha tocado vivir, con su poder y lo que sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos. Primera de Crónica 29:30 dice: están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Historia. Les invito a que pongan en el buscador, si ustedes tienen alguna aplicación de Biblia en donde puedan buscar palabras, pongan la palabra hechos.
Y fíjense que cada gestión de cada rey, hay un montón de lugares donde dice que todo fue registrado, que todo fue escrito. Y lo que no fue escrito y puesto en las escrituras fueron puestos en libros paralelos, pero la historia se registró, se tenía que registrar. ¿Qué son los hechos? La palabra hechos, usada aquí en Primera de Crónicas, en el original hebreo es dabar. Y aquí quiero reivindicar un poco esta palabra porque ha sido muy usada en las escuelas proféticas con otras intenciones, con otro significado. Pero vamos a recuperar la esencia de la palabra dabar. Esta palabra de Hechos, de Primera de Crónica 29, donde dice Hechos, el original es dabar, que al mismo tiempo dabar significa al mismo tiempo que palabra significa hecho o acontecimiento. O sea que si está ligada, es una palabra que conlleva la acción, que encierra el acontecimiento. Eso es un hecho, eso es el dabar, eso es lo que se registra desde el principio hasta el final. No es que Dios va a registrar todos mis hechos desde que me levanto hasta que me acuesto. No, eso es insignificante. Lo que tiene significancia para la historia son los hechos, son el dabar de Dios, lo que contiene la palabra y el acontecimiento, lo que Dios preparó. Entonces, dabar revela la intención de Dios y todo lo que en Dios es una intención y se transforma en un hecho. Dabar revela la intención de Dios y todo lo que en Dios es una intención se transforma en un hecho. Y esto lo vemos representado en 2 de Samuel 23:15. Esto es figura y sombra del dabar de Dios en la boca del rey David. Cuando el rey David dijo en 2 de Samuel 23:15, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Así que hizo una exclamación vehemente. Imagínense el contexto histórico o el contexto en donde David estaba y hace semejante exclamación con vehemencia, casi con locura de que tenía sed. O sea, verdadera sed, no es tengo sed, quiero agua y sino que ese fue el dabar de Dios saliendo de la boca de David. Entonces dice que 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. El rey estaba hablando de una intención o deseo de su corazón e inmediatamente eso se transformó en una acción. El dabar de Dios contiene un poder para hacer las cosas. O sea, que no solamente está el deseo, sino como nos enseñan las escrituras, está el querer y el hacer por su buena voluntad. Es cuando una intención tiene el poder de transformarse en una acción. Esto es sombra y figura de lo que nosotros como iglesia de Jesucristo vamos a vivir en este tiempo. El dabar de Dios es una de las cosas que el Señor me mostraba en oración, el dabar de Dios en la esencia más pura, más real, más genuina, más verdadera, dándose lugar en la historia a través de nuestras vidas. Para hacer realidad la historia de Dios, porque acá no se trata de que, bueno, voy a hacer historia, voy a ser parte de la historia porque vengo a la iglesia, porque me congrego, porque doy mis diezmos, porque soy discípula. No, 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 no. Para hacer realidad la historia de Dios en esta tierra, debemos saber la intención del corazón de Dios y transformarla en hechos. Debemos tener el dabar de Dios. El dabar de Dios es la intención del corazón de Dios y es la acción de Dios. También lo vemos reflejado en la historia para poder entender un poquito más en la historia del sacerdote Elí. Siendo Elí el sacerdote de turno, en 1 Samuel 3:1,
y poniendo él a servir a Samuel en el templo. 1 Samuel 3:1 en la versión RB60 dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esa, esa palabra de Jehová es el dabar de Dios. En la versión BLS dice: en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel ya estaban acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Y escuchó: Samuel, Samuel, dijo Dios. La palabra de Jehová escaseaba, es una de las características que había, y la visión, perdón, me perdí. Sí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión. Dios usa a Samuel para rescatarlo del sistema de la época. O sea que esto está dando referencia a cuál era el sistema de la época. Un sistema en donde la voz de Dios no estaba, donde la visión de Dios no estaba, un sistema a ciegas. Ya no había ni palabra ni visión, por lo tanto no había acción de Dios en la historia. El sistema había absorbido aún hasta lo que tenía la responsabilidad de tener la visión y la palabra de Dios. Estaba todo completamente absorbido, ya quedaban solamente algunos destellos del dabar de Dios, de la palabra de Dios, de la acción de Dios. Ya Dios no estaba en acción en la historia, estaba prácticamente sacado fuera. Todavía había algo de palabra. Existían palabras, pero no hechos. O sea que esa palabra estaba muerta. La palabra dabar lleva implícita un hecho, una acción. Si hay dabar, tiene que verse una acción de Dios en la tierra. Si hay palabra de Dios, tiene que verse una acción en la tierra, con lo que podemos deducir que no había acción en ese tiempo. El dabar de Dios transforma, pero como no había dabar, tampoco había cambio en la gente de aquella época. El cambio solo se opera en el corazón del hombre al dejarse traspasar por el dabar de Dios. Pregunto, ¿hay dabar en nuestras vidas? Porque tenemos que volver un poquito más hacia atrás. ¿Estamos en el centro? ¿Estamos en el centro? ¿Nos hemos dejado o estamos conscientes de que hemos sido puestos en el medio y que ahora formamos parte de la palabra? Formamos parte no solamente de la intención de Dios, sino que de la acción de Dios, porque en Cristo, o sea, esto era figura y sombra, pero en Cristo esta acción y la intención de Dios se hicieron una realidad. Y al nosotros estar en Cristo, hay dabar. O sea que lo que sale de nosotros no es solamente palabra, sino que sale palabra y acción. ¿Estamos viendo cambios? ¿Estamos viendo transformaciones? Ningún otro tipo de palabra puede producir transformación. Y eso nos da a entender qué tipo de palabra está saliendo de nuestras bocas. ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuáles son los hechos que estamos produciendo? ¿Cuál es nuestra actuación en la historia? Ningún tipo de palabra puede producir transformación, ni la psicología, ni el humanismo, ni la filosofía. Tiene el poder de encarnarse en la vida del hombre. Solo el dabar hace que podamos tomar la forma de la imagen y la semejanza de Él. Lo único que nos va a hacer parecernos a Él es que comamos su palabra dabar. Ser creyentes
Incluso hasta vivir en el templo no nos asegura estar haciendo historia. Lo que nos asegura que nuestro paso por esta tierra deje marcas, deje huellas, es el dabar de Dios. Es cuánto Cristo hemos absorbido y cuánto de Cristo ha absorbido nuestras vidas. Samuel dormía en el templo. Sin embargo, termina diciendo en el 3, 1 Samuel 3:3, 7, hasta el 7, termina diciendo, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Si no hay dabar, no hay hijos. Si no hay dabar, no hay hijos. No nos referimos a la descendencia biológica, sino a los hijos engendrados en el alma a través de la palabra, del dabar. Cuando Dios habla a Abraham, y aquí tenemos un ejemplo muy claro, pidiéndole a Isaac para sacrificarlo, le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Le dice que se lo traiga a él, a su único hijo. Y Abraham a esta altura ya tenía a Ismael. Entonces, ¿cómo es que Dios identifica a los hijos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos engendrando generaciones? Si estamos asegurando que la historia continúe. Isaac era fruto del dabar de Dios. Isaac era fruto del dabar de Dios y todo lo que sale de su palabra, de su dabar, de Cristo, es lo único que Dios reconoce. ¿Cuánto estamos afectando la historia? Dios no reconoce nada que no haya salido de su dabar. En resumen, si no hay dabar de Dios, no hay hechos, no hay obras. Si me han ido siguiendo, si no hay dabar de Dios, no hay hechos, no hay obras y no hay hijos. Esa palabra hechos, su significado en el original son esas tres cosas: obras, hechos, hijos. Y se los voy a demostrar con la palabra. Mateo 11:19. Versión NBI dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Están hablando del Hijo del Hombre que come y bebe con glotones, borrachos y es amigo de recaudadores según al ojo humano. Pero termina diciendo, pero la sabiduría que tiene, ese dabar de adentro, esa palabra de Dios queda demostrada por sus hechos, por sus obras. En la versión RBR dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre glotón, borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras. Estamos hablando de la misma palabra hechos, pero ahora dice que la sabiduría de Dios es justificada por sus obras. Y en la RB60 termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, por sus hechos, por sus obras, por sus hijos. Desde la perspectiva de Dios, todo es lo mismo. Sus hechos, sus obras, sus hijos, es todo lo mismo. Es el producto del dabar de Dios, es el fruto del dabar de Dios. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Porque por los hechos vamos a ser conocidos. Por los hechos vamos a ser conocidos. Mateos 11:2. Quiero saber cómo vamos con el horario. Mateo 11:2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Al oír ¿qué? Los hechos de Cristo. O sea, ¿cómo reconoció al Mesías? Por sus hechos. Marcos 6:2.
Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, la pregunta llevaba a la respuesta de quién era este por sus hechos. Por los hechos somos conocidos, por los hechos será juzgada la tierra. Y este es el juicio del que tanto hablamos. No es que te caiga una maldición, no es que no puedas pagar el alquiler. El juicio de Dios no es la pandemia, el juicio de Dios no es nada de eso. El juicio de Dios comienza con la manifestación de las obras, de los hechos de los hijos de Dios. Mateo 11:21 dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, 2 ciudades, porque si en Tiro y en Sidón, otras 2 ciudades, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por los hechos será juzgada la tierra. Tenemos 4 ciudades. 2 no se arrepintieron y 2 se arrepintieron por los hechos. Fueron juzgadas. Una obedeció y otra desobedeció. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Los hechos, nuestros hechos, juzgan la tierra. La urgencia del apóstol Lucas por registrar y ordenar la historia, porque si una de las características que tiene la historia y una de las cosas que Dios, por su espíritu, nos está demandando como generaciones que ordenemos las cosas, la urgencia que tenía el apóstol Lucas por registrar y ordenar los hechos para que puedan verse claramente, lo que escribe lo hace a él que él registre históricamente toda la actuación de la iglesia después del ministerio de Jesús. El que escribe, que es Lucas, tiene un claro propósito. Él tenía intenciones históricas. Él tenía el deseo de escribir un relato histórico verdadero y confiable sobre la iglesia del primer siglo. Y por otro lado, declaró que tenía intenciones teológicas muy importantes, como el deseo de transmitir y confirmar la verdad y el significado del mensaje del Evangelio. Con esas 2 intenciones es que Lucas, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo o expresando la necesidad a Teófilo de poner en orden la historia. Y de hecho lo hace, comienza haciéndolo en el mismo capítulo, poniendo en orden la historia con 2 intenciones, con la intención de que pueda haber un relato ordenado al que pueda volverse, y se viene a mi mente una frase que tan conocida es entre nosotros, a la historia me remito. Es una frase que sale cuando no podemos completamente explicar nuestra actuación. Entonces nos remitimos a la historia. Es tan importante remitir. Remitir significa enviar. O sea, vayan, comprueben, vean, porque hay muchas cosas que estamos viviendo, hay muchos acontecimientos, mucha actuación de parte de la iglesia que necesita remitirse a la historia y que luego las generaciones que nos siguen tendrán que remitirse a la historia. Es por eso la importancia que hablábamos la otra vez, no solamente de hacer historia, sino también de ponernos a ordenar y escribir la historia, a tener un relato ordenado, un relato al cual uno pueda remitirse. Si no, terminaríamos filosofando como aquel que dijo, solo sé que no sé nada. Sócrates. Estudien un poquito, lean, investiguen ahí, indaguen. ¿En qué contexto dice él esa frase? Y esa palabra, solo sé, es la palabra oída que comenzamos hablando desde el principio, es historia. Lo que está diciendo,
Yo de historia no sé nada. Lo único que estoy haciendo es filosofar. Inventó una manera de sacar a los jóvenes de la iglesia, o sea, de llevarlos al ateísmo, para ser un poco más claro, por lo cual después murió, porque no pudo sostener, o sea, no le cansó a él la vida para sostener. Luego vino otro, un discípulo, Platón, que vino con más fuerza, pero, o sea, observemos la actuación en la historia de aquellos anticristos, para entender lo importante que es que nosotros, que estamos en el medio, en el centro, tenemos una actuación y tenemos que tener claro nuestros hechos, nuestras obras y nuestros hijos. Porque es eso lo que juzga la tierra, es eso lo que ajusta las cosas a su verdad, es eso lo que acelera el proceso de reunir todas las cosas en Cristo. Es eso lo que acelera el proceso de la salida del sistema que ya caducó, de las cosas viejas, para poder entrar en el pleno establecimiento de las cosas nuevas. La revelación de nuestra actuación, no solamente, y vuelvo a reiterar, como intercesores proféticos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido ajustados primero, como aquellos que hemos sido traídos primero. Entonces, no es inocente lo que hace Lucas. Lucas deja claridad en cuanto a las acciones de Dios. Y él deja claridad que las acciones de Dios ocurren en la historia, en el tiempo y en el espacio real. Y él sabía cuántos se iban a levantar en su época, en su contexto, e iban a poner en duda la realidad de Dios, la eterna realidad de Dios en el tiempo. De hecho, lo hicieron. Se levantaron los estudiosos, los filósofos del tiempo a querer refutar, pero estaba tan preparado y el apóstol Gustavo hizo mención a un episodio del apóstol Pablo naufragando en un barco y él levantándose, el preso del barco, siendo llevado a un lugar, el barco empieza a sufrir turbulencia, pero turbulencias terminales, al punto de que el que termina parándose para traer tranquilidad y decir, anunciar un hecho, anunciar una obra de Dios, es nada más y nada menos que Pablo. Entonces, los que se levantaron a refutar esa historia de Lucas dicen que jamás lo podría haber hecho, porque él era un preso. ¿Cómo un preso se va a levantar más que un capitán del barco? O sea, no tiene voz. Pero él estaba tan preparado que sabía que en última instancia, en instancias terminales, cualquier persona podía pararse y dar un discurso. Entonces, o sea, esto es tan apasionante. Me gustaría tener mucho más tiempo. Yo sé que el tiempo ya se acabó y que esta es la última, pero creo que lo que quería dejar ya está impregnado en nosotros. Y que los invito a que indaguen, los invito a que estudien, los invito a que profundicen un poco más. Y con esto quiero terminar. La intención de Dios trae sus hechos, trae su obra, trae su Hijo a través de la historia para juicio y salvación. Y por último, leímos cómo fue en el Antiguo Testamento, leímos cómo fue en la época de los apóstoles, de la primera iglesia, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y por último, nuestra actuación en la historia. Fuimos hechos para expresar al Hijo directamente, con todo lo que eso implica, sus obras, sus hechos. Y tenemos infinidad de descripciones en la palabra de qué es lo que significa expresar al Hijo. Significa que fuimos hechos para servir a Dios aquí en la tierra, que fuimos hechos para ser conformados, hechos juntamente con otros a la imagen de su Hijo. Significa que fuimos hechos para participar de sus bienes espirituales aquí en la tierra. Significa que fuimos hechos justicia de Dios.
Vos y yo hemos sido hechos justicia de Dios, la intención y la acción de Dios entrando en cada lugar, en cada sistema. Y es esto lo que quiero orar y es esto lo que quiero establecer en esta tarde si me ayudan. Necesitamos entrar en esta realidad. Salgamos del personaje de hijo, salgamos del personaje de representar el papel de hijo, de representar el papel de intercesores y entremos en la realidad. Entremos en lo que nos ha tocado y en la responsabilidad que tenemos frente a estos acontecimientos. Vamos a subir todo el bosquejo y me gustaría que lo estudien y si tienen luego preguntas me las puedan hacer llegar. Pero esto, yo quise plasmar una intercesión profética y compartírselas a ustedes de acuerdo al contexto de la historia que estamos viviendo y nuestra actuación con respecto a esa historia. El final es mucho más apasionante que lo que vimos hasta ahora. Pero no me quiero exceder y quiero ser responsable con el horario. Sé que muchos tienen actividades ahora, pero quisiera que cierres tus ojos un momento y que los cerremos juntos y que entremos en el espíritu de esta visión, que entremos en el espíritu de esta palabra, en este dabar. Todo lo que yo dije y podría decir por el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos saber cuál es nuestra jurisdicción. Porque ser entendido en los tiempos no es, Señor, decime qué es lo que va a acontecer día y hora. Eso es la seguridad de la mente humana. Pero Jesús le dijo a los que le preguntaron eso, que estaban deseosos por saber el día y la hora en que las cosas eternas iban a suceder. Eso no es jurisdicción nuestra. La jurisdicción nuestra es interpretar cuán cerca estamos. Es interpretar las señales y actuar conforme a esas señales. Esa es nuestra actuación en la historia. Actuar conforme a la cercanía que estamos teniendo y a las señales que estamos viendo. Porque frente a esas señales Jesús dio muchas recomendaciones. Estén firmes, cuanto más que ven, cuando ven que el día se acerca, estimúlense los unos a los otros, fortalezcanse. No había forma de salir del contexto histórico, pero sí había forma de hacer una excelente actuación en ese contexto. Y esa es nuestra jurisdicción, esa es nuestra participación, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra asignación. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo, por esta escuela. Gracias, Señor, porque vas mucho más allá de las palabras, vas mucho más allá de los vasos. Padre, abre los ojos. Como generación clamamos, Señor, porque nuestros ojos sean abiertos, nuestra conciencia sea limpiada, nuestra memoria sea activada. Y podamos asumir hoy, como un presente continuo, nuestra responsabilidad en la historia. Quita toda ansiedad, quita todas aquellas cosas, Señor, que percibimos del mundo, para volver a centrarnos en ti y en tu obra consumada, en los hechos consumados de la cruz. Y que el dabar, Señor, el dabar de Dios, es esa vida que podemos impartir, es esa vida que podemos compartir, comience a fluir en hechos. Que cada palabra, Señor, se transforme en una acción tuya en la tierra, en cada lugar en donde estamos. Que se vea la actuación, Señor, de tus hijos. Que se vean tus obras, que se vean tus hechos. Entramos en este tiempo que tu Espíritu nos permite ver. Declaramos que esta es la medida. Esta es la medida, una medida que puede juzgar al mundo. Más allá, Señor,
de los resultados, porque eso corresponde a tu soberanía. Abrazamos esa medida y aplicamos esa medida a cada cosa, a cada persona, a toda la creación, a cada ciudad, a las naciones de la tierra. Cuanto más, Señor, ahora que tenemos la oportunidad de anunciarte, porque nuestros hechos llevan un anuncio, de anunciarte, Señor, en todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En lo posible, vamos a tratar de que mañana ustedes reciban el material, porque también tiene que ver con la APET. Termina conectando los hechos con el anuncio. Yo creo que recién vamos a entender el anuncio cuando entendamos los hechos, las obras y el Hijo. Porque la APET es el anuncio. Siempre que Dios va a intervenir en la historia, antes hubo un anuncio. Cuando iba a destruir la tierra por el diluvio, hubo un anuncio a través de Noé. Cuando Jesús se iba a hacer hombre en la tierra, hubo un anuncio a través de Juan el Bautista. Esta vez el anuncio está en boca de todos. Y hasta que el anuncio no sea exacto con lo que Dios va a hacer, es como que está restringido el obrar de Dios. El anuncio tiene que coincidir con lo que Dios va a hacer. Así que léanlo, estúdianlo, se los comparto como una intercesión profética que Dios nos entrega como cuerpo. Los bendigo